En el numeral 1810 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Y en el numeral 1834 dice que las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. A mí me parece que es hermosa la definición que hace el catecismo acerca de la forma en que debemos ser los seres humanos, las personas, porque Dios nos llama a ser santos. Él dice, sean ustedes santos, así como yo, su Dios, soy santo. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha hecho bendecidos, Él nos creó y nos bendijo, nos ha hecho con libertad, nos ha hecho con ese respeto, esa condición, esa dignidad de ser humanos. Por esa razón, entonces, cada persona, por el solo hecho de ser persona, vale mucho. Y miren entonces lo que nos está diciendo el catecismo, es que las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, nosotros tenemos que aprender cuando estamos pequeños, nuestra madre y nuestra familia nos enseñan a hablar, nos enseñan hábitos, nos enseñan costumbres, nos enseñan a caminar, nos enseñan a tener buenos comportamientos, a tener buenas costumbres. Eso es una forma de nosotros irnos educando desde que somos muy pequeños. A nosotros no nos dejan que hagamos lo que queramos, sino que siempre nos educan. Y lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos, educarlos. Entonces dice acá que las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados. Eso significa que nosotros los pensemos, los razonemos. Siempre toda acción trae una consecuencia, trae un resultado. Y es muy importante que nosotros antes de hacer las cosas pensemos y meditemos sobre los resultados de esas acciones que vamos a emprender. Porque dice la palabra de Dios que un árbol malo pues da frutos malos. Un árbol bueno da frutos buenos. Entonces, una decisión equivocada, una decisión errada, pues vamos a obtener resultados malos. Y por el contrario, cuando nuestras decisiones son pensadas, nuestros actos, lo que hacemos y lo que no hacemos, son deliberados, pensados, realizados con discernimiento, pues vamos a obtener unos buenos resultados. Mediante actos deliberados y una perseverancia, la perseverancia es la constancia con la que nosotros hacemos las cosas de manera frecuente, de manera habitual, generando hábitos y costumbres en nuestra vida. Dice, mantenidas siempre en el esfuerzo, esas virtudes entonces son purificadas y elevadas por la gracia divina. Necesitamos a Dios, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra que es la que nos guía, la que nos instruye, la que nos forma y la que forja nuestro carácter. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos eso. Por eso hoy, y me parece que las lecturas, como siempre, son muy importantes para que nosotros las meditemos, las reflexionemos, pero lo más básico, lo más fundamental es que las apliquemos a nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos revele toda verdad a partir de la palabra, que es esa verdad que nos conduce por el camino correcto y nos conduce a la vida. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 13. Yo,
el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu Santo con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo que todo lo trasciende y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurran. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, gracias por ese alimento que nutre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Señor, nosotros sin ti no podemos, sin ti nos equivocamos, sin ti andamos en oscuridad y en tinieblas, porque tú, Señor, eres la luz del mundo. El que anda contigo no andará en tinieblas. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestra vida a través de tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Esta primera lectura, como lo dije pues al comienzo de esta reflexión, nosotros los seres humanos somos llamados a la bondad, a la misericordia, somos llamados a ser honrados, a ser rectos, a ser leales, a ser fieles. Somos llamados a hacer lo bueno, lo correcto, lo que es agradable a Dios. Y en esta primera lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que me parece que es hermosísima, eh, debemos llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Porque dice, por ejemplo, empieza diciendo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. ¿Qué es la vocación? La vocación es lo que yo hago todos los días dentro del plan de mi vida, de lo que yo he establecido, de lo que yo he hecho, pero todo tendiente al bien, tendiente a la edificación de mi vida, a la edificación de la construcción de mi familia, a la edificación de la sociedad. Eso es una vocación. Y todos hemos sido convocados a, a algo, pero siempre,
siempre relacionado con el bien, siempre relacionado con lo justo, con lo que es recto, con lo que es correcto. No, no hemos sido convocados, ni hemos sido llamados, ni hemos sido, Dios no nos ha creado con vocación de mantener en la enfermedad, de mantener en el pecado, de mantener en las cosas del mundo, sino por el contrario, somos llamados a ser santos, así como Dios es santo, porque somos creación suya. Y está diciendo entonces aquí el apóstol San Pablo, siempre, sean siempre humildes, sean siempre amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Miren que es muy importante porque, así como lo mencioné, que los numerales del catecismo de la Iglesia Católica, las virtudes, las virtudes humanas, nosotros las adquirimos a través de que la educación, de la formación, de los hábitos, de hacer actos bondadosos, de hacer actos de nobleza, de rectitud, de honestidad, de lealtad. Y cómo tenemos que hacerlos con perseverancia, los tenemos que hacer con esfuerzo. Y eso es lo que nos purifica y nos eleva por la gracia divina. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que debemos ser siempre humildes, amables, comprensivos, sobrellevados por el amor. Nos debemos mantener firmes, ¿no? Debemos ser esforzados, mantener la paz. O sea, nos está diciendo todo lo que nosotros como seres humanos, como personas debemos ser. Y eso fue lo que le pasó a Mateo. Mateo, en el Evangelio, hoy celebramos la memoria de este evangelista de Mateo. ¿Quién era Mateo antes de Jesús? ¿Quién era Mateo antes que, como dice el Evangelio, en aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo? Cuando Jesús vio a Mateo, lo llamó y él decidió seguirlo, la vida de Mateo cambió. ¿Quién era Mateo? Entonces Mateo era una persona que trabajaba en recaudando impuestos, era recaudador de impuestos y tenían muy mala fama en esa época de que eran el recaudo de impuestos eran, primero, pues que eran exagerados, segundo, que eran injustos y tercero, que los recaudadores de impuestos entonces se echaban en su bolsillo una parte para ellos de esos impuestos y que perseguían de manera injusta a las personas independientemente de su condición social o de su condición económica. Entonces los recaudadores de impuestos no eran bien vistos, no eran amados por el pueblo. Y si se pone uno a mirar a una persona como Mateo, pues obviamente que no le importaban los demás, que le importaba mucho el dinero, le importaba mucho las riquezas que pudiera tener, y de hecho su Dios se había convertido en el dinero. Un recaudador de impuestos pues es una persona que maneja los dineros ¿para qué? Para dárselos al rey, para el sostenimiento del reinado, pues obviamente el reinado terrenal. Pero Mateo, vuelvo a decir, como todos los recaudadores de impuestos, se echaba una parte a su bolsillo, es decir, no solamente que cobraban los impuestos exagerados, sino que se robaban una parte de los impuestos que pues eran para el mantenimiento del rey y de las obras del Estado, del reinado. Entonces, el Dios de Mateo, antes de que Jesús se fijara en él, ¿era cuál? Era el dinero. Él le importaba muy poco o nada, le importaban los seres humanos, las demás personas, porque era absolutamente egoísta, pensaba solamente en él, en enriquecerse de él. Pero mire entonces qué fue lo que cambió la vida de este hombre. Jesús lo vio al pasar por el lugar, por el mostrador donde él estaba sentado recaudando impuestos,
Jesús lo vio, fijó su mirada en él y en ese momento él transformó su vida, porque Jesús entonces le dice que lo siguiera y él entonces, ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. Miren que entonces hubo un llamado, primero hubo algo que fue muy importante, es que Jesús se fijó en él y como se fijó en él, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Sígueme. Y Jesús sabía quién era él. Jesús sabía porque miren lo que dice abajo, que él no venía a llamar a los justos, sino a los pecadores, que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entonces Jesús sabía quién era Mateo. Jesús sabía cómo era su comportamiento. Jesús sabía que él era un hombre equivocado, que era un hombre pecador. Y lo llamó, se fijó en él, lo llamó. Y entonces, eh, ¿qué hizo Mateo? Tomó una decisión en su vida, una decisión trascendente, una decisión que cambió. Y es que se levantó y lo siguió. A veces ese levantarse, quisiera uno que fuera más sencillo, que fuera eh, así como lo pronuncia uno, ¿no? Que es muy fácil pronunciarlo porque sígueme, entonces él se levantó y lo siguió. Pero ese levantarse a veces pasa mucho tiempo, muchos años, tratando uno de levantarse, porque los seres humanos tenemos hábitos, tenemos costumbres, a veces estamos muy arraigados con las equivocaciones, con el error, con el pecado, y no es fácil dejar esa situación pensemos por ejemplo en este caso de Mateo, no fue fácil dejar el dinero, dejar las comodidades, dejar lo que el dinero puede representar, quizás la vida fácil, la vida placentera, la vida de suculencia, de alimentos, de placer, todas esas cosas pueden generar el dinero. Y no es fácil para el ser humano porque el ser humano quiere ser feliz, el ser humano quiere disfrutar, el ser humano quiere eh, pasarla bien, sentir bienestar, sentir placer. Y cuando entonces dejamos todo ese dinero, dejamos todo ese placer, todas esas circunstancias que quizás creemos que nos causan felicidad, eso no es fácil. Pero entonces ese levantarse es la perseverancia, es insistir, insistir, insistir y no desistir. Porque así levantarse implica dejar muchas cosas. A veces que levantarnos pesa mucho, porque tenemos muchas cosas en la vida que soltarlas no es fácil. Pero cuando Jesús se fija en nosotros y nosotros decidimos seguirlo, le decimos que sí a Él, Él es el que nos ayuda a levantarnos, a transformar y a cambiar nuestra vida. Mateo entonces eso fue lo que tomó, lo que decidió, seguir a Jesús. Y miren qué transformación, qué cambio de vida, porque es uno de los evangelistas, es una de las personas que escribió uno de los 4 evangelios, que me parece que es obviamente muy, muy importante, porque es una de las personas que cuenta, que fue testigo directo de los milagros, de la vida, del seguimiento de Jesús. Entonces, qué especial que nosotros entendamos que Jesús llama, no solamente, como dice acá mismo en este texto bíblico, ¿no? Que no solamente llama a los justos, a los buenos, a los que están sanos, ¿no? Él dice que Él no vino por los que están sanos, sino que Él vino por los que están enfermos. Que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Qué bueno que nosotros empecemos por reconocer que somos pecadores, que somos injustos, que no hacemos lo que debemos hacer y que le digamos al Señor, así como Mateo que tomó una decisión cuando Jesús, porque a todos nos llama el Señor. Él no tiene distinción de personas porque una de las cosas más importantes que Dios nos enseña a través de su palabra es que Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso es que Él nos busca y nos busca, nos seduce, nos llama día tras día a que lo sigamos, a que lo que obedezcamos. Y lo más importante entonces es que nosotros leemos ese sí, que también como Mateo nos levantemos y lo sigamos. Pensemos en todas aquellas personas que yo soy una, a la que el Señor nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de las dificultades, nos ha rescatado de los errores, de las equivocaciones.
y que así como Mateo nos levantamos y le decimos al Señor, sí, te queremos seguir y estamos aprendiendo día tras día a conocerlo para seguir sus pasos, para seguir tras sus huellas, para seguir sus enseñanzas. Entonces, qué bueno que nosotros, así como Mateo, Mateo significa regalo de Dios, el gran regalo de Dios significa el nombre de Mateo. Así como nosotros, como Mateo, le dijo al Señor que sí cuando lo llamó a que lo siguiera y se levantó y lo siguió y se convirtió en un gran evangelizador. Podamos nosotros también hacer lo mismo en nuestra vida diaria. Solamente el Señor es el que cambia y transforma nuestra vida. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle, Señor, Padre bondadoso, te damos infinitas gracias por tanta bondad que derramas sobre nuestras vidas. Te pedimos hoy, Señor, que nosotros podamos seguirte, que nosotros podamos levantarnos de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades, de nuestro pecado y podamos seguirte, Señor. Podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de ti, porque tú viniste, Señor, por los pecadores, por los enfermos, por los que somos débiles y te necesitamos. Por eso te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú el que guíes nuestra vida, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú, Señor, el que nos levantes cuando estamos caídos. Por eso te decimos hoy que te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté siempre sobre nosotros, guiándonos en todo momento, en todo lugar, en todo lo que nosotros hacemos. Amén.